Buen día, nosotros somos alumnos del CEDET 54. El día de hoy les vamos a hablar sobre 5 temas que abarcan desde el México antiguo hasta el México colonial. El equipo está conformado por Evelyn de los Santos, Nereida Colunga, Luis Fernando Félix, Rodolfo Cirros y Mario Vera. El equipo se llama Cártel de Rorro y a continuación viene mi compañera Nereida Colunga a hablarles del México antiguo. Hola, buenos días. Mi nombre es Nereida Colunga y yo les voy a hablar sobre el primer tema llamado Organización Política y Económica del México Antiguo. Esta organización se divide en dos partes, que es la Organización Política y Social Prehispánica y la Organización Económica Prehispánica. La organización política se divide en nobles, plebeyos y esclavos. Los dos primeros grupos se Clasifican. clasifican en familias muy extensas o en linajes. La estructura política se organizaba en señoríos, cuyos recaían en el tlatoani, que era el jefe mayoritario, y estos, los funcionarios, eran los que dependían sobre un consejo. La organización económica se dividía en tres partes, principalmente en la agricultura, que es el frijol, el maíz, las calabazas. La segunda ya es el comercio, donde los postecas y comerciantes llevaban a cabo esto. Por último, tenemos la producción de bienes. La producción de bienes estaba a cargo de artesanos, ya que estos fabricaban lo que era la madera, el carbón. Bueno, este fue todo mi tema. A continuación, mi compañera Evelyn de los Santos les va a hablar sobre la organización política y social del México colonial. Organización política y económica del México colonial 2.2. Se divide en tres: social, política y económica. Socialmente estaba dividido entre los criollos, españoles y los indios. Después, en el año del siglo XVII, se dividió, fue más extensa, donde ya eran criollos, mestizos, indios, lo que llamaban los negros y españoles. También políticamente era 80% españoles y 20% indios e indígenas. La economía se dividía en agricultura, comercio, cuando cambiaban los alimentos por otros alimentos. También tenía que ver mucho la minería y entre otros como la manufactura. Ellos ya empezaban a cambiar cosas y a traspasarlas. Se llamaba comercio exterior internacional, lo que ahorita conocemos, pero ellos era que cambiaban para otras regiones los mismos productos que ellos fabricaban. Y esto es mi tema. Buen día, yo les voy a hablar del tema 2.3, lo que es la organización política y económica del México decimonónico, o lo que sería el México independiente. Luego de la guerra de independencia, de que fue de 1821 a 1824, las clases dirigentes en México eran más que nada los comerciantes, el alto clero, los militares, políticos, etc. Todo este tipo se regían por una clase social que era la más alta en México, y había mucha diferencia en lo que era la clase pobre, o pues que en ese entonces era la mayor parte de la población. Los clanes familiares y las redes de los lazos personales eran los principales productores en ese entonces de las haciendas, y la minería estaba, lo que se podría decir, privatizada, en el cual empresas como Estados Unidos la explotaban en México. De 1821 a 1856 hubieron muchos golpes de Estado, el cual fueron muchos cambios políticos, pasando por todo tipo de repúblicas, desde una política como anarquías, o no sé, en fin, una república federal, a todo lo que se puede conocer. De 1824 a 1855 hubieron 41 presidentes, 41 presidentes. Uno de ellos, Antonio López de Santa Anna. Todos llegaron al poder por golpes de Estado, por ejemplo, el Plan de Montaña, el Plan de Jalapa, el Plan de Jalisco, etc. Todos estos planes con el fin de llegar al poder y ser el presidente, del cual, pues como ya lo dije, en un periodo de aproximadamente 31 años, 41 presidentes son bastantes. Organización económica de 1821 a 1856. Sobrevivía a producción agropecuaria, o sea, el país estaba sobreviviendo muy apenas con la poca producción agropecuaria que se estaba produciendo, como ya lo había dicho, en algunas haciendas, algunas personas hacendadas o políticos, los cuales tenían el dinero para producir y ellos mismos lo consumían era para el consumo del país.
La organización política y social de 1856 a 1870 fue muy nocivo para el país, puesto que esta se dividió en dos fases. La fase A, que fue de 1856 a 1876, y la fase B, de 1867 a 1876, del cual en el siguiente tema se los van a explicar más a fondo. Buen día, mi nombre es Luis Fernando Félix González y yo les voy a hablar del tema 2.4, denominado como la organización política y social del Porfiriato. Se le denomina Porfiriato a la etapa en la que gobernó el general Porfirio Díaz y su compadre Manuel González. Ah, algo que logró el Porfiriato, que no logró los gobiernos de la República Restaurada, fue de brindarle al país un avance político, económico e industrial muy grande, pero con un enorme costo social. La organización política de 1876 a 1910. Estuvo en el poder el general Porfirio Díaz de 1877 hasta 1880 y luego lo sucedió su compadre Manuel González de 1880 hasta 1884, seguidos por 7 gobernaciones más del general Porfirio Díaz de 1884 hasta 1911. Por esto se le conoce como el Porfiriato. Ah, lo, las clases políticas se dividieron en dos bandos para mostrar su lealtad con el general Porfirio Díaz. Se les conocía como los científicos y los reyistas. También estaban conformadas por 3 clases que se les conocía como la clase alta, que estaban conformadas por grandes políticos y comerciantes, las clases medias, que eran más empleados públicos y privados, y rancheros, y las clases bajas, que eran los artesanos, mineros y toda esa clase de trabajadores. La Organización Económica de 1876 a 1910. Se creó una clase que antes no se le conocía, que se llamó la clase obrera, que estaban conformadas más que nada también por un poco de la clase media y la clase baja. Las haciendas agropecuarias crecieron mucho gracias a 2 leyes que se les conoce como la ley de Lerdo y la ley de Baldíos, que lo que hacía era que la gente sin tierra se obligara a trabajar en ella, y eso ayudó mucho a la economía agropecuaria. También les voy a presentar el tema 2.5, que es la organización política y económica del México moderno y contemporáneo. Esta etapa está conformada por 2 fases, que es la de maquinaria estatal autoritaria y la de política de justicia social. También esta etapa está conformada por 2 periodos, que son los de gobiernos militares de 1920 a 1940 y la de gobiernos civiles de 1940 al 2000. Ahora les voy a hablar de la organización política de los gobiernos militares revolucionarios, y esta etapa está conformada por 3 fases, que son el caudillismo de 1920 a 1928, el maximato de 1928 a 1934 y el cardenismo de 1934 a 1940. También hablaré de la organización política de los gobiernos civiles de la Revolución, que esta etapa está conformada por una fase de apogeo y crisis de los gobiernos de la Revolución. Y la etapa de apogeo está marcada, que pasó desde 1940 hasta 1970, y la etapa de crisis de 1970 hasta el 2000. También les hablaré de la organización económica del México moderno y contemporáneo. De 1880 a 1938 se pensaba que para generar industrias más grandes y ganar más dinero en el país era mejor exportar todos nuestros materiales, y a esto se le conoció como el modelo primario exportador. Luego, de 1938 a 1888, se cambió un poco la idea y prefirieron vender todos los materiales localmente, y para que la gente no exportara al exceso como lo hacían antes, decidieron poner cuotas para cierto tipo de materiales para la exportación, o simplemente hacer ilegal este tipo de exportaciones. Y pues muchas gracias. Esto fue nuestro equipo, que se llama El Cártel de Rorro, y espero les haya gustado nuestra presentación.